Cordial saludo para todos, bienvenidos a este espacio que viene cargado de mucha información de altísimo valor para ti que practicas ejercicio físico, para ti que eres deportista y que siempre tienes esos tips ahí en interrogante. Esos tips que siempre estás preguntando, ¿si será esto, si será aquello? ¿Qué debo comer? ¿Qué debo hacer? Le preguntan al profesor, profe, ¿y qué hago ahí? Le preguntan al amigo, le preguntan al vecino, ¿y qué hago ahí? Y terminan enloquecidos con una cantidad de información que no termina siendo la adecuada. Les doy un consejo, cuando deseen saber de un deporte específico, pregúntale por favor a quien realmente tiene la experiencia, tiene el resultado y tiene todo el bagaje y las preguntas correctas las respuestas correctas para darte entonces esa información. Soy Jorge Araque, profesional en deporte, especialista en entrenamiento funcional, coach de CrossFit, y cuando vamos a hablar de eso, no estoy hablando de mí, estoy hablando de Betty González. Es una mujer que tiene una experiencia increíble en el mundo deportivo, trabajó con Coldeportes, ya tienen más o menos la magnitud, trabajó con el Comité Olímpico Colombiano, imagínense, o sea, ¿cuántos deportistas han querido ir a unas Olimpiadas? Betty, bienvenida. Eres definitivamente la persona que nos puede transmitir una información muy acertada para todos aquellos que practican alguna disciplina deportiva o que en el caso de la vida cotidiana hacen ejercicio físico y tienen interrogantes. Bienvenida, Betty. Gracias, Jorge. Muy rico estar aquí hoy con ustedes. La verdad, lo que acaba de decir Jorge es supremamente importante. Si tú piensas en ti y en ese concepto integral y haces ejercicio o eres deportista, tienes que cuidarte. Es decir, tener esa conciencia de autocuidado, Jorge. Y tú dijiste algo muy puntual y es acudir al que realmente te pueda asesorar. Correcto. Yo creo que la información correcta te lleva a tomar conciencia. Y vamos a hablar entonces en el transcurso de esta charla, que no te vamos a quitar mucho tiempo, pero te vamos a aportar mucho valor para esos interrogantes. Es que vamos a hablar de los infaltables a la hora de hacer ejercicio físico, o para ti que practicas ejercicio físico o deporte. Tiene que haber unos infaltables, y en esos infaltables estamos haciendo referencia a orientaciones en cuanto a la alimentación. Súper, Jorge, porque es que es ese concepto integral. Cuando nosotros hacemos ejercicio, o las personas que son deportistas, tienen que pensar en esa base, digamos, fundamental para que su organismo pueda mantener un estado de salud, porque muchísimas veces los intereses a nivel particular, es decir, el querer alcanzar una meta en algún momento particular, hace que descuiden algunos de esos aspectos importantes, y dentro de eso estás mencionando la parte fundamental de la alimentación, pero también el descanso, la recuperación. Tú que ayudas tanto a esa recuperación, a mí me parece, digamos, esencial que la persona diga, ok, en este momento debo permitirle a mi cuerpo que se recupere. Y tener también, o sea, aquí no se apartan los 5 pilares del bienestar óptimo, ahí juegan un papel supremamente esencial. Entonces, cuando hablamos de alimentación, tenemos que ser súper conscientes de todos los nutrientes que se necesitan. El deportista o la persona que hace ejercicio, al igual que cualquier ser humano, necesita todos los nutrientes, los 8 nutrientes, es decir, proteínas, grasas,
carbohidratos que son macronutrientes, vitaminas, minerales, necesita fibra, necesita agua, hidratarse de una forma correcta y además de eso, los beneficios de los fitonutrientes. Si se hace de una forma integral, se va a preservar la salud en todo momento. Qué bueno ese aporte, Betty. Yo quiero hacer como énfasis en lo siguiente. Ella mencionó dos conceptos importantes que tienen que ver con macro y micro. Cuando estamos hablando de macro, estamos entonces refiriéndonos a aquellas porciones que las podemos medir en grandes cantidades, llamémoslo gramos o demás, y que es lo que nos comemos, es lo que vemos, ¿cierto? Y aparece otro concepto que son los micronutrientes, que ahí es quizá donde hay una gran falla, a mi modo de ver desde la parte profesional. Y es que, por ejemplo, con vitaminas y minerales, ahí la gente normalmente empieza a tener unos déficits incluso en el rendimiento y no se explica, pero si yo como bien, profe, pero es que yo como bien, van donde Betty, le consultan y le dicen, pero es que yo como bien. Ahora, ¿estás comiendo o te estás alimentando? ¿Estás dando lo correcto al cuerpo o te estás saciando? Que eso también ocurre en el mundo deportivo. No porque estemos dentro del mundo deportivo tenemos la última palabra y sabemos el todo. Para eso hay profesionales en cada uno de los campos y qué más que Betty para que nos orienten esos macro, esos micro y que vayamos a dar esos tips que están necesitando. ¿Qué es importante en el ejercicio físico? Siempre deben haber unos infaltables. Cuando hablamos de infaltables es como cuando hablamos de esenciales. Los necesitamos, pero no los producimos. Por tanto, en la alimentación deben estar presentes. Y nos van a ayudar a complementar esa alimentación. La nutrición de base hay que vigilarla en cada uno de esos aspectos. ¿Y qué hacemos? Claro, se aumenta el gasto de energía. El aumento de gasto de energía no solamente son calorías, porque recuerden que para que podamos realmente aprovechar esa energía de los alimentos, utilizarla, necesitamos también esos micronutrientes, las vitaminas y los minerales. Entonces, nada de esto le puede faltar a esa alimentación, digamos, cuando se está haciendo conciencia de lo que se necesita diariamente. Y tú más que nadie sabes de cargas, de las cargas de trabajo, de la exigencia diaria. Al igual cuando tú hablaste, buscar el profesional que sabe. Yo creo que también es muy importante seguir esa directriz de las personas que han estudiado el área del deporte y que saben cómo dosificar esas cargas para evitar lesiones. Y cuando se hace la complementación desde el punto de vista nutricional, pues yo pienso que es como la sinergia perfecta. Excelente esa información. Y sabes que hablando de las lesiones, el mundo deportivo yo creo que es un universo de lesiones y eso es presente, pero ocurren varios factores. Número uno tiene que ver con el método. El método de entrenamiento es fundamental para ayudar a disminuir el riesgo en las lesiones. Y lo otro, definitivamente, la buena nutrición. ¿Por qué? Porque es que posterior a una lesión que viene, una recuperación. Y si no hay suficiente método, el método adecuado, y si no hay suficientes nutrientes que van a ir a trabajar puntualmente en esa reestructuración celular para que se dé toda esa recuperación, ¿qué ocurre ahí entonces, Betty? Es más difícil porque se pueden volver crónicas, pueden volverse lesiones crónicas, puede haber circunstancias de malnutrición. O sea, esas lesiones que siempre están. Que se presentan. Pero es que esto, profe, es que aquello, sí. Pero es que voy aquí, crónicas, y tiene que ver mucho con esos con el aspecto nutricional. Inclusive hay estudios que hablan de la hidratación, el papel que juega la hidratación, el papel que juega la proteína para que haya una buena reparación, para que aquellos tejidos que se están renovando permanentemente, nosotros hablamos, por ejemplo, listo, estoy renovando, por decir algo, las células de la sangre, pero se nos olvida que todas las células se están renovando permanentemente. Por ejemplo, el que se demora más tiempo en renovarse es el músculo. Por eso tenemos que tener estructuras musculares muy sólidas con células de muy buena calidad. Las células del músculo, esas componentes importantes, se demoran casi 15 años en volverse a renovar. Entonces, si nosotros si hay una buena nutrición. Ahora, lógicamente, cuando ya hay una lesión, ya es otro cuento, pero es ayudarle al cuerpo, es ponerle todos los insumos para que funcione bien. Si nosotros en cualquier circunstancia, una máquina, no la tenemos con todos los insumos para que esté bien, no va a funcionar o se va a deteriorar más rápidamente. De acuerdo. Mira que hablando del tema de la recuperación y el déficit nutricional en el tiempo que puede llevar recuperar una lesión, imagínate, estás hablando de 15 años para que la fibra muscular vuelva
a ser como era, que eso es un entre comillas. Ahora, ¿qué pasa si es un déficit nutricional? Hemos tenido experiencias, por ejemplo, en el tema del fútbol, es muy normal la ruptura de ligamentos, eso casi que es una constante. Y ocurría que había un niño que se lesionaba y le costaba mucho recuperarse, Cuando uno va a indagar qué es lo que está ocurriendo, era un niño que tenía un déficit proteico en su dieta. Entonces, sí, claro, imagínate a lo que puede llegar el ser humano en toda esa complejidad del cuerpo si hay un déficit como eso. Sí, no, y por ejemplo lo que yo te decía, nosotros necesitamos, o sea, como todas las células se están renovando, esos 15 años que se toma el músculo, digamos, para estar, digamos, una célula del músculo que está hoy en 15 años, sí, ya se está renovando nuevamente. Digamos, se demoran un poco más de tiempo. Sin embargo, ¿qué pasa? El cuerpo tiene una magia y esa magia permite que si tú tienes una lesión, lógicamente eso se va a acelerar. Ahora, en el caso particular de lo que tú mencionas, el niño que hace ejercicio, aquí lo crítico es que no solamente es el ejercicio, sino también imagínate que él necesita para crecer. Sí. Entonces, ahí empieza el cuerpo a tomar prioridades. Y si no tiene un suficiente, soporte, una cantidad adecuada, inmediatamente se va a ver reflejado en que el niño empieza a quedarse en estatura. Entonces ya no le alcanza para crecer, escasamente para mantener su cuerpo. Entonces, mira todo lo que tú estás hablando ahí, el papel fundamental de la nutrición. Yo quiero que hablemos un poco de un producto que traemos a colación. Este producto es XX, en inglés ya tiene otra pronunciación que en mi inglés fluido paisa se me enredaría un poco la lengua. Yo también digo XX. Es mejor, aquí lo entendemos mejor, sí. ¿Cierto? ¿Qué ocurre? Si nosotros vemos acá atrás, tenemos toda la tabla nutricional de este producto. Cuando estamos hablando de minerales, de vitaminas, de fitonutrientes, que no son más que aquellos nutrientes que se extraen de la planta, esos que le dan esa apariencia sana a la fruta, para traer ese término a un tema más coloquial. Entonces, minerales, vitaminas y nutrientes de frutas y vegetales, ¿cierto? Ahora, ¿qué cantidad nosotros nos consumimos en la dieta diaria que nos aporte lo necesario para mantenernos en equilibrio? Entonces traemos a colación este producto porque es importante hablar de él. ¿Qué ocurre si hay un déficit en vitaminas y minerales fundamentalmente en una persona que hace ejercicio físico puntualmente? Bueno, mira, no va a poder utilizar la energía de los alimentos, digamos, si aquí se ven afectadas lo que es el complejo B, las vitaminas del complejo B, que están en carnes, que están en muchos cereales integrales. Entonces, si tú no puedes utilizar la energía de los alimentos, imagínate, es como tienes ahí el combustible, pero no lo vas a poder aprovechar. O sea que podríamos entender que cuando vamos a ver los minerales y las vitaminas, vemos que hay un tema que uno dice, fue madre, y esos nombres cómo me los aprendo, vienen por letras, vienen por números, pero podemos decir entonces en términos muy prácticos que las vitaminas y minerales son, digamos, aquellos carritos especializados en la distribución a cada punto específico, a cada tejido específico de los nutrientes que el cuerpo está necesitando, como unos coayudantes. Ellos son intermediarios, son los intermediarios y van a facilitar eso, que tú cojas la energía del alimento y la utilizas en tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás activo, vas a necesitar más energía, pero esa energía la tienes que aprovechar, porque nada, si que hay de reserva no va a ser, si no la vas a utilizar, entonces puede transformarse en energía de reserva. Llegan todos los paquetes a la empresa de envío, pues no hay quien distribuya. Exactamente. ¿Qué pasa con las vitaminas? Le van a ayudar eso, en el caso particular de la vitamina. Perfecto. Ocurre, es muy normal que la gente, cuando le haces una recomendación en términos deportivos, te salga con que no le gustan las ensaladas. O sea, ¿qué ocurre ahí con ese deportista? Porque yo creo que hablar de ser deportista tenemos que tener un concepto más integral, y el concepto, la integralidad tiene que ver con la conciencia. Si yo soy deportista, yo busco un objetivo, ese objetivo va con información, esa información me lleva a la conciencia y es por qué debo hacerlo. No me gusta, pero debo hacerlo, eso es ser consciente. Lo primero es que tiene que entender que la alimentación es la base. O sea, nosotros tenemos productos nutricionales como es el XX, que es el suplemento dietario premium a nivel de Nutrilite, y en el mundo no hay otro igual. O sea, yo te lo cuento porque nosotros permanentemente a nivel corporativo hacemos investigación de mercados, y no aparece otro producto igual en ninguna parte del mundo. O sea, somos únicos en esta formulación. ¿Y qué pasa con este producto en particular? Cuando nosotros complementamos la alimentación, cuando nosotros decimos, listo, estoy mejorando mi alimentación,
estoy aprendiendo a consumir frutas y vegetales de diferentes colores, no solamente para el beneficio de los nutrientes como tal, sino de aquellos fitonutrientes que vienen a darle ese color y ese, digamos, sabor a las frutas y vegetales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo complemento mi alimentación de una forma correcta, estoy obteniendo todos los beneficios de esos, digamos, de esos fitonutrientes y de la mano de un producto excepcional. Ahora, estamos hablando de 12 vitaminas, 10 minerales, y digamos cuando hablamos de los 18 concentrados de frutas y vegetales que tiene esa gama tan amplia de fitonutrientes, es decir, una gran cantidad de beneficios. Si tienes una exigencia mayor, vas a poder aprovechar en una forma muy, podríamos decir que como muy puntual, esos beneficios de toda esa gama. O sea que escuchando eso podríamos poner casi que en equivalencia que en términos nutricionales este paquete, esta cajita, esta presentación que es acá, equivale más o menos como unos 10 carritos de supermercado en cuanto a nutrientes, concentraciones ahí. A ver, o sea, no estamos viendo ese volumen así, no, las concentraciones. A ver, lo que pasa es que las formulaciones, digamos, a nivel nutricional tienen que tener unos rangos. En esos rangos, a veces dar mayor cantidad no te va a beneficiar porque unos nutrientes necesitan un equilibrio para que el cuerpo los pueda aprovechar. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos niveles reforzados, pero seguros. O sea, niveles en cantidad reforzados, es decir, hay, digamos, un balance. En este equilibrio yo los voy a poder aprovechar. Pero ¿qué pasa? No me puedo pasar de ahí porque ya va a haber un exceso y va a haber de pronto nutrientes que pelean unos con otros o que no se absorben. Entonces, tenemos las cantidades balanceadas, reforzadas y seguras. O sea, es decir, claro, maravilla. La maravilla porque tú llegas como deportista o como una persona físicamente activa y complementas tu nutrición, tu alimentación diaria con un producto como X, entonces, ¿qué pasa? Ya no vas a tener, digamos, esa circunstancia que pueda llegar a faltarte algo adicional dentro de esa exigencia. Y el rendimiento definitivamente ahí se va a ver reflejado en el rendimiento de un deportista, en la buena nutrición. Sí, o sea, siempre que vemos la nutrición es una de las, yo digo que son como las patas de la mesa. Un tema bien importante ahí con el tema con el asunto de los minerales, de las vitaminas y con lo que venimos trabajando, es una constante y tiene que ver con la hidratación. O sea, cómo jugamos con la hidratación, en qué periodo es importante hacerlo, porque la gente te dice, no, listo, yo llego a la casa y tomo agüita, o yo llego a la casa y me hidrato. A ver, quiero escuchar el concepto tuyo, que eres la autoridad en esta materia, y hablamos un poco entonces de lo que uno ve en la práctica deportiva, y es bajos rendimientos que se presentan, algunos síntomas bien complejos que casi siempre obedecen a la hidratación. ¿Cuándo se hace la hidratación, Betty? En todo momento. Tú debes hidratarte antes, durante, después del ejercicio o de la práctica deportiva. Debes hidratarte durante el día. En la vida cotidiana hay que hidratarse. En la vida cotidiana tú tienes que estar, tomemos agüita. Te invito a propósito. ¿Por qué? Porque es que necesitamos el agua. Nosotros tenemos muchas pérdidas de agua. Las que vemos a nivel de orina, a nivel de sudoración, a nivel, por ejemplo, de eliminación de desechos o de materias, digamos, productos del metabolismo. Sí. Pero tú sabes que estás respirando, estamos hablando. Estás en equilibrio térmico. Claro, entonces todo eso requiere líquido. Si no te estás hidratando durante el día, vas a tener un déficit. Listo. Me surge una pregunta bien interesante ahí. Si la persona solamente se dedica a tomar agua, ¿qué ocurre? O sea, ¿cómo funciona ese equilibrio interno a nivel celular para que no solamente tomar agua, porque es que a veces puedo solamente tomar agua y como que no me termino de sentir bien? Entonces, podemos decir que tenemos la cantidad de líquido necesario, pero nos puede estar faltando algo en esa hidratación, ¿ok? Sí. En condiciones normales, la hidratación no es solamente agua. La hidratación juega un papel importante con otros componentes nutricionales, donde están, en primer lugar, lo que llamamos algunos minerales que se llaman electrolitos por sus características que son el cloro, el sodio y el potasio. Cloro, sodio y potasio. Sí, son sales. Pero en equilibrio, no es que van a ir a comprar entonces por libras de cloro, sodio y potasio y a prepararse, no. Bebidas que aporten eso en el equilibrio correcto. Exactamente, o sea, lo que tú estás diciendo es muy importante. Si tú no eres muy activo, a veces ese cloro, ese sodio, ese potasio y otros electrolitos lo da la alimentación. Balanceada. Entonces, se balancea y con el agua se compensa. Perfecto. Pero adicional a eso, ¿qué pasa? Que si tienes una carga adicional, digamos una carga extra,
vas a perder más líquidos. Y yo no sé si alguna vez has visto, Jorge, cuando tú estás entrenando a las personas, que aparece el aro de sal alrededor de la boca, a veces también aquí a nivel, digamos, de lo que es la parte del ojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya se está haciendo evidente que estás perdiendo una cantidad de minerales. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Hay que recurrir a bebida hidratante, ¿cierto? Es decir, que reponga no solamente agua, sino que reponga esos electrolitos. Nosotros en Nutrilite contamos con el Phytopowder de naranja. Y este Phytopowder de naranja... ¿yo? Phytopowder. Para mí es Phytopowder. Bueno, ese sí lo digo así. Betty, ¿sabes qué? Ocurre algo bien interesante acá, y es que uno en el mundo deportivo, cuando uno está dirigiendo un deportista o un equipo, dígase en deportes de conjunto, uno de los errores fundamentales que se puede cometer es permitir que el deportista te llegue a los asomos de sed, o sea, que empiece a tener sed, porque entonces es un síntoma que aparece la deshidratación. Por tanto, si yo quiero tener el ejercicio físico en un alto rendimiento, si yo estoy trabajando a un máximo nivel o quiero dar más, pues yo debo procurar que la sed no me empiece a aparecer. ¿Por qué? Porque entonces estoy empezando a deshidratarme. ¿Es correcto? Y si me deshidrato, el rendimiento, ¿cómo queda? Baja, estoy expuesto a lesiones. Entonces la indicación de la sed no es la alarma más importante a la que hay que tener en cuenta. Si ya hay sed, hay deshidratación. Entonces no hay que llegar a ese punto. No hay que dejarlo llegar allá. Como te decía, antes, durante y después. El Phytopowder de naranja es excelente, es un producto excelente. Además de eso, recuerda que tiene concentrado de naranja roja. Tú sabías, imagínate, Jorge, que esa naranja roja, ese extracto que se le da, que da el color a digamos, bebida hidratante, es cultivada, esa naranja roja es cultivada en Italia, cerca al volcán Vesubio. O sea, es una variedad súper exclusiva, y por eso es el color que tiene nuestro Phytopowder. No tiene colorantes, no tiene conservantes sintéticos, sino todo viene básicamente a nivel de esos fitonutrientes y de esos concentrados que vienen a nivel de esos componentes. Definitivamente la hidratación es antes, durante y después, y durante toda la vida. Durante toda la vida y la cotidianidad. Aparece un elemento bien importante, ya hablando de minerales, de vitaminas y de la hidratación, y tiene que ver con mantener o mejorar la masa muscular respecto al tema de los deportistas o las personas que hacen ejercicio. Y ahí entra un elemento que es un macronutriente con unos micro, que ya nos hablarás de eso, que tiene que ver con la proteína. O sea, ¿qué papel fundamental juega la proteína en las personas que se dedican a hacer ejercicio físico, que buscan un objetivo físico, o que por el contrario no necesariamente, por ejemplo, el fútbol no busca un objetivo físico, sino que busca un objetivo en competición, pero que tiene que ver con cómo están físicamente sus jugadores? ¿Esa proteína cómo nos juega ahí? Bueno, la proteína es un macronutriente, como tú lo dijiste, y nos ayuda en la recuperación. Es decir, ayuda a que la masa muscular pueda repararse. Tú sabes que cuando hay impacto, cuando hay una exigencia, se gasta también esa masa muscular. A cierta edad, o sea, cuando nosotros empezamos, digamos, cerca de los 35, 40 años, empieza a haber como un gasto mucho más aumentado de esa masa muscular, y no sé, las personas pueden estar más propensas a perder ese componente que da movilidad, que da estructura. Cuando se es activo físicamente, hay que tener en cuenta que esa proteína debe ir en una cantidad adecuada. En la dieta, verificar fuentes de proteína, tanto animal como vegetal, es decir, carnes, lácteos, huevos. Vegetal pueden ser la leguminosa, los cereales, ¿sí? Pero a veces no se alcanza a consumir la cantidad que se requiere o la calidad. Entonces tenemos que pensar en que nuestra proteína debe ser de muy buena calidad, que permita que, primero, mantenimiento de masa muscular; segundo, reparación de esa masa muscular, ¿sí? Y tercero, digamos, evitar la degradación, es decir, la pérdida. Entonces, cuando nosotros hacemos complementación de esa proteína, calculamos la alimentación diaria, ese porcentaje de proteína, y
le ayudamos. Yo siempre hablo de ayudarle al cuerpo, contribuirle al cuerpo para que él pueda tener las mejores condiciones. Porque si él está haciendo lo que puede. Claro, y no lo podemos llevar a niveles más, digamos, extremos. Sí. Es como si tú pretendieras, no sé, prender tu vehículo sin nada de gasolina, que yo sé que no pasa, o cuando tú ya sabes que definitivamente estás llevando como al límite y dicen, no sobrecargue esto porque se le va a dañar. Es igual, con el organismo es exactamente igual. Entonces necesitamos que esa alimentación sea completa, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua, es decir, que no tenga contaminantes, que podamos complementarla adecuadamente con la proteína y que adicional a eso, o sea, que ese aporte de la proteína se haga, por ejemplo, al final del ejercicio. Sí. ¿Por qué al final del ejercicio? Una vez termina la carga de trabajo, porque ahí hay como un lapso de tiempo que los científicos lo llaman la ventana de la recuperación. En esa ventana de la recuperación, esta proteína o la proteína que nosotros le estamos dando como un complemento de la alimentación va a permitir que esas células se reparen. Tú sabes, yo creo que tú, digamos, manejas eso al dedillo. Y si no se le pregunto. La cantidad de lesiones, de microlesiones que suceden cuando se hacen las cargas de trabajo. A eso quería llegar. A ver, cuando estamos hablando de recuperación, digamos, quien tiene la facultad de hacerlo es la proteína. De esa recuperación del tejido. ¿Qué ocurre cuando estamos haciendo un ejercicio y si lo estamos haciendo a alta intensidad? Se empiezan a generar lo que estás mencionando, Betty, esas microlesiones en el tejido muscular, o sea, en la célula. Estamos generando unos daños, llamémosle daños porque no hay otra forma de hacerlo, y eso requiere que haya una recuperación adecuada. Tiene que ver con la buena alimentación, con una fundamentación en proteína adecuada, la calidad y la cantidad, y tiene que ver con un elemento que se llama descanso. Que ahí aparece otro tema que después lo tratamos cuando nos toque hablar de ello, que es la supercompensación. Y eso tiene que ver en cómo estoy logrando yo los objetivos y si estoy alimentándome adecuadamente, si estoy descansando adecuadamente, y el día de mañana voy a notar que inicio una milésima más arriba. Eso se llama supercompensación. Y tiene que ver con poder lograr los objetivos que estás buscando. Tú que haces ejercicio físico, tú que practicas una disciplina deportiva. Qué importante esta información que hoy nos ha transmitido Betty. Número 1, primero, frutas en la cantidad necesarias, nutrientes, vitaminas, minerales, hidratación, no puede faltar, proteína, cantidad y calidad, lo menciona Betty, fundamental. O sea, tenemos ahí entonces los nutrientes necesarios, esos tips que tú andas buscando y que le andas preguntando a todo mundo como loco, porque en el tema de la suplementación sí se le pregunta, o sea, la gente parece un ventilador preguntando para acá, para allá, para acá, para allá, pero muchas veces no hacen las preguntas a la persona adecuada. En ese caso está Betty González, pues, que tiene toda la experiencia y que nos puede transmitir esa información en la mejor versión. Ahora, háblanos un poco de esto que tiene que ver con reforzar la parte de hidratación. Bueno, esta es una excelente alternativa, es el Phytopowder de sabor cereza. Recordemos que todos necesitamos también, aparte de darle líquido al organismo, que esta es una excelente alternativa porque viene en polvo para diluir, tú utilizas una cuchara sopera rasa en un vaso de agua, es decir, 8 onzas, y lo puedes tomar durante el día. ¿Qué beneficios adicionales tiene este Phytopowder? Él no tiene electrolitos, nos va a aportar líquido, pero sí tiene 2 nutrientes reforzados, digamos 2 nutrientes que van a ayudar a fortalecer las defensas, que son un mineral que es el zinc y la vitamina C. Entonces, a veces, yo no sé, tú sabes también con este tema, que las personas que hacen ejercicio, los deportistas, al aumentar tanto su carga o su nivel de estrés, pueden afectar, digamos, la parte de defensas. Entonces, qué bueno poderle ayudar a las defensas. Y lo que tú dijiste, como esto es integral, tenemos 4 productos esenciales que son los infaltables en la alimentación de una persona físicamente activa o deportista, más lo que hablábamos de esa complementariedad de la alimentación. Es decir, tú no vas a aprovechar la proteína solita, sino tienes que tener una alimentación que te aporte carbohidratos, que te aporte grasa y que te aporte los otros nutrientes, para que el cuerpo coja y haga ese trabajo integral. No es nada aislado, todo es supremamente en equipo, en cadena, en llave. Correcto, entonces podemos concluir lo siguiente. Primero, tú que buscas un objetivo físico, un objetivo colectivo con el ejercicio físico y la disciplina deportiva, número 1, buena alimentación, es súper importante. Buenas rutinas de entrenamiento adecuadas.
en el término, porque es como las vitaminas, el entrenamiento también es en el punto de equilibrio necesario para lograr el objetivo y permitir que ese sujeto siempre esté bien. Entonces, el estímulo correcto, nutrientes los correctos, frutas, minerales, vitaminas, proteína e hidratación. Sí. ¿Qué otro consejo nos podrías dar para ellos que nos están viendo y que son deportistas o que van en ese camino y salen emocionadísimos acá con esta información? El último concepto importante, recuerda que la alimentación hay que adaptarla, hay que entrenarla. No solamente se entrenan los músculos, no solamente se entrena la capacidad aeróbica, sino también la alimentación. De la mano de ese entrenamiento, o sea, siempre hacemos equipo, ¿cierto? Betty, excelente información, muchas gracias por compartirla. Definitivamente lo más valioso de la información es tenerla y poderla entregar a aquellas personas que la necesitan. Ahí es donde estamos realmente generando un impacto positivo. Para nosotros es un placer poder haber compartido con ustedes, entregarles esa información. Tú que eres invitado, busca a la persona que te invitó para que te amplíe un poco más la información. Y Betty, muchas gracias, un placer siempre tenerte. Un gusto trabajar contigo, qué rico estar acá. Gracias.